Muy buenos días. El Señor ha resucitado. Verdaderamente, Él ha resucitado. Dice un himno escrito hace mucho por Charles Wesley, dice: el Señor resucitó, muerte y tumba ya venció, con su fuerza y su virtud cautivó la esclavitud. El que al polvo se humilló, vencedor se levantó. Canten hoy la cristiandad su gloriosa majestad. Oh Señor de cielo y tierra, en triunfo te alabamos, la creación te cantará, por tu resurrección nos salvará. Qué lindo relato que nos va cantando la canción que cantábamos juntos recién, Cielo en la Tierra, de este Dios que se acercó a nosotros, y aun cuando nosotros lo rechazamos, Él siguió hasta dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. No solamente los que vivieron en la época de Jesús, sino por toda la humanidad. Y no solamente por toda la humanidad, sino por toda la tierra, porque hasta la misma tierra clama el tiempo de redención. Y hoy es un día de fiesta en la vida de los cristianos, porque proclamamos esto que decía al principio: Cristo resucitó, verdaderamente ha resucitado. Y este era un saludo que se daba entre los primeros cristianos, pasados los primeros siglos, una manera de saludarse y de alguna manera certificar, tener la convicción y la certeza de que Jesús no había sido ni un mito ni una leyenda. No había sido una linda historia que había pasado años tras años, sino que había sido un hecho real, que Dios mismo, para que tuviéramos salvación, por gracia y por amor, envió a su propio Hijo para que tuviéramos vida plena y abundante, vida eterna, vida que costó la vida de Jesucristo. Por eso, desde la fe podemos anunciar y proclamar esto: Cristo ha resucitado, Cristo está resucitado. Esto que parece locura para el mundo, pero que es esencial para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Predicamos esto, lo que para otros sería locura. ¿Cómo? Alguien resucitó. No solamente que alguien resucitó, sino que aquel que resucitó venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás para que vos y yo tuviéramos vida, para que haya redención en la tierra. Sí, por amor lo hizo, por gracia lo hizo, como regalo para vos y para mí. Jesús, que cuando caminaba por la tierra, mostró que el reino de Dios se había acercado en su propia persona. Y las señales eran que los enfermos se sanaban, que los endemoniados se liberaban, que muchos se arrepentían y reconocían en Jesús el Cristo, el Mesías. Que cuando caminaba en medio nuestro anunció que había vida y resurrección. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que actúa hoy en nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y Jesús, tomado desde el Evangelio de Juan, dice: entonces Jesús le dijo, refiriéndose
allí el momento donde Lázaro había muerto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le decía Jesús a Marta en ese momento, hermana de Lázaro. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que actúa en aquellos que hemos confesado el nombre de Jesucristo. Jesucristo, como parte de su identidad, de su yo soy, dice, soy la vida, soy la resurrección. ¿Creemos esto? ¿Creemos esto? Creemos que es la vida y la resurrección. Creemos que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Creemos que su Espíritu actúa en nosotros para dar testimonio de servicio y amor a los demás. ¿Creemos esto? ¿Qué implica el creer? Porque si lo creemos, hay algo que tiene que pasar en nuestra vida. Nuestra vida es trastocada, transformada, cambia. Si creemos verdaderamente algo, nuestra vida no sigue igual. Más en el poder de Jesucristo, por medio del Espíritu que actúa en nosotros, que transforma nuestra manera de vivir. Si creemos que Jesucristo es la vida y la resurrección, si creemos que Jesucristo nos libra del pecado, la culpa, el temor, la muerte, si creemos esto, cosas suceden en la iglesia, cosas suceden en los hijos e hijas de Dios. No somos iguales, no podemos seguir iguales. No hay un pasado que nos determina, no hay un pecado que nos limita, no hay absolutamente nada, porque en la gracia redentora de Cristo todo es hecho nuevo. Y esto que son verdades bíblicas, lo que estoy diciendo, muchas veces nos cuesta atesorarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica en nuestra experiencia de vida. Esto que muchas veces, muchos de los que estamos aquí o escuchando y viendo por el canal de YouTube, lo sabemos porque hemos transitado y conocido a Jesucristo, pero nos cuesta responder a esa pregunta que Jesús le hacía a María. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque la pregunta de Jesús no era una pregunta retórica, es decir, que no hace falta una respuesta. Implicaba una respuesta que exponía la vida misma. No era una respuesta de la boca para afuera, como decimos por aquí, sino una respuesta que transformaba a la persona. Porque creer implica cambiar. Si no, piensen ustedes, las convicciones que tienen, si las creen, las tratan de llevar adelante. ¿Cuánto más la certeza de la fe? Y uno podría decir, sí creo, pero ¿sabes cómo me cuesta hacer muchas veces la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo me cuesta caminar y seguir los pasos de Jesús? Podemos autojustificarnos detrás de, yo voy a decirlo así, de esta mentira, porque no somos nosotros, sino el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios que actúa en nosotros, lo que nos permite avanzar detrás de la pisada de Jesús. No depende solamente de vos, depende de que dejes que el Espíritu de Dios, aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, actúe en tu vida, en mi vida, en cada uno. Entonces ya no hay posibilidad de autojustificarse, no puedo, no sé, no me sale, quiero, pero... Porque terminamos diciendo lo de Pablo, sí, hay un deseo que no, pero el Espíritu que está en mí, el Espíritu de Dios, hace posible que en medio de mis debilidades Él se manifieste.
Estamos dejando que ese espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos se manifieste en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Cada vez que damos testimonio con palabras y acciones de los mismos gestos que muestran el reino de Dios, que muestran a Jesucristo, es posible. Y otros verán y creerán. Por eso, la resurrección no es solamente una linda salvación para nosotros, es una salvación eterna que nos convoca a una misión. La misión de que otros conozcan la vida abundante, como decía al principio el pastor Gabriel, la vida abundante. No da con escasez nuestro Dios, siempre da generosamente. Creer en la resurrección es saber que Dios puede transformar hasta la misma muerte. ¿Hay algo que no puede transformar Dios? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? De ninguna manera. Todo es posible para Dios. Y esto que lo proclamamos es el deseo de Dios que lo vivamos. Que en Él todas las cosas son posibles. Que Él ya nos abrió la puerta de bendición. Él ya nos regaló todo lo que necesitábamos. La gracia del perdón, la vida eterna y el mover de su espíritu para caminar y proclamar y testificar a Jesucristo, su reino y su justicia. Por eso, creer es ver esa gloria de Dios. Cuando estamos dispuestos a cambiar, vemos la gloria de Dios. Porque tenemos otros ojos para mirar nuestra realidad. Porque tenemos otro corazón para palpar lo que está pasando. Ya no estamos cautivados en nuestro temor y nuestra culpa. Ya no estamos cautivados por la muerte, sino que reconocemos que en Dios siempre hay algo nuevo. Y uno podría decir, sí, pero hemos orado por personas y fallecieron. Hemos orado por enfermos y no se sanaron. Sí, Dios lo que dice en su palabra es que Él va a estar siempre, absolutamente siempre, en medio de nuestro dolor y sufrimiento, trayendo consuelo, paz y la plenitud de vida cuando Él venga en su segunda venida. Que en el mientras tanto caminemos en fidelidad, caminemos en esperanza, mostremos con nuestra vida a Jesús. Y seguramente nuestra vida va a caminar en bendición. No libre de problemas, no libre de aflicciones. Caminar en bendición significa caminar en la paz, en el amor, en la gracia, en el sostén de nuestro Dios. Aquel que es creador de tu vida, aquel que es creador de todas las cosas. ¿Cómo no va a conocer, cómo no va a saber lo que es mejor para vos, para mí, para cada uno? La resurrección de Jesús implica esa transformación. La vida, una vida que no se acomoda, digo, a las circunstancias y valores de una sociedad sin Dios. Cada vez más vivimos una sociedad que apartó a Dios. Cada vez más vivimos una sociedad que no tiene en cuenta la palabra de Dios. Y es allí donde Dios nos pone para que seamos señal de Jesucristo, de gracia, de perdón, de vida nueva, de esperanza. Ahí en los lugares de muerte y enfermedad, ahí en los lugares de corrupción y pecado, Dios nos está mandando para que seamos fermento de algo nuevo. No desde la imposición, sino al igual que Jesús, desde el amor, desde la gracia y desde acercarlos a los pies de aquel que hace las cosas diferentes, Cristo nuestro Señor. La resurrección de Jesús implica
también esa transformación que resiste todo acto, decía, de corrupción y mentira, que da su vida en favor de los demás, que está dispuesto a mostrar la gracia de Dios en cada acto y sobre todo que Dios transforma lo que para nosotros solamente nos genera impotencia, frustración o que nos desahucia. Y Dios transforma nuestra impotencia, nuestra desesperanza y nuestra frustración, lo transforma en vida, lo transforma en algo diferente para mostrar su gloria y su poder. Nosotros que creemos, tenemos una gran responsabilidad y compromiso. El tener a Jesucristo no es solamente una gran alegría y un gozo, es un compromiso de testimonio permanente. En este tiempo que se habla mucho de burbujas, nosotros no vivimos en una burbuja. Estamos metidos en este mundo con un propósito santo. Y aunque nuestra vida pertenece al cielo, somos ciudadanos del cielo, diría el apóstol Pablo, nuestro testimonio en medio de este mundo nos lleva a acercarnos a las personas desde la ternura, cariño, el mismo que Jesús expresaba cuando se acercaba a la gente, para que conozcan la redención en Jesús, para acompañarnos en sus distintas necesidades. Ese es el llamado que tenemos en este Cristo resucitado. Disfrutar la vida abundante y comprometernos con nuestro alrededor. Y entonces sí, podríamos decir otra palabra que se utiliza mucho en este tiempo de pandemia, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos? Bueno, ¿cuáles son los síntomas que deberíamos tener aquellos que vivimos en el resucitado, en Cristo? Al menos 3, que son conocidos. Paz para vencer todo temor. No la paz de que está todo quieto y bien. La paz que viene de Dios. Esa paz que no tiene que ver con la ausencia de conflicto, sino que muestra una dimensión más grande que el conflicto, que puede superar cualquier conflicto, que puede llevar a una reconciliación por más que haya algo quebrado y que pareciera que no se puede volver a unir. Esa paz que solamente puede dar Dios en medio de nuestras situaciones inestables que podemos vivir. Y que podemos afirmarnos porque no estamos sobre la arena, sino sobre la roca de Cristo. Esa paz que implica, ¿sí?, que somos capaces de comprometernos también para que otros vivan la paz de Jesús. Otro síntoma del vivir en el resucitado es el amor. Y hoy el amor tiene tantas, pero tantas definiciones que uno diría, ¿y qué es amor? Y la palabra nos dice, es Dios. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién es Dios? Y la mejor presentación que tenemos de Dios es a través de Jesucristo. Entonces cuando leemos los evangelios, especialmente, y conocemos cómo Jesús amaba, esa es la manera de comprender el amor, a la manera de Jesús. Y Jesús amaba con servicio, se entregaba en favor de los demás, enseñaba la verdad del reino de los cielos. Es otra manera de amar. Sanaba a aquellos que estaban enfermos, acompañaba a aquellos que estaban en necesidad. Es otra manera de amar. Pero sobre todas las cosas, les dijo, arrepiéntanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Se ha acercado el reino de los cielos. Se ha acercado el Hijo de Dios, la presencia viva del reino de los cielos
en medio nuestro. Y en ese arrepentimiento implicaba que aquello que uno no puede lograr por sí mismo, la salvación, en Cristo era posible. Y el tercer síntoma, paz, amor, esperanza, que no se limita a evaluar las circunstancias y ver cuáles son las posibilidades de futuro que tenemos. Eso no es esperanza. O al menos no es la esperanza que viene de Cristo. La esperanza que viene de Cristo y que tenemos que transmitir es aquella esperanza que sobresale sobre toda situación que parece que tiene desesperanza. Esperanza sobre esperanza, esperanza contra esperanza, diría el apóstol Pablo también hablando de Abraham. Esa esperanza que se funda justamente en este Dios que es capaz de transformar la muerte en vida. Por eso es un día para celebrar, pero un día para volver a renovar nuestro compromiso detrás del resucitado. Y saber que en eso el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, sigue actuando en tu vida. Por eso es tiempo de creer. ¿Crees esto? ¿Crees esto? No a mis palabras, sino a la palabra de Dios. ¿Crees esto? Este es un buen tiempo para creer. Yo te invito a que tengas esa oración de renovar tu fe o de abrir tu corazón a Dios y creer que Jesucristo dio su vida por vos, por mí, que esa cruz está vacía porque Él no quedó allí, sino que venció a la muerte, al pecado y al mismo diablo. Vamos a orar. Y aquellos que quieran hacer esta oración de fe, que la hagan en su corazón también y que luego puedan buscarnos a los pastores, a Gabriel, a Cristian, a mí, para conversar, para seguir orando, para acompañarlos en la caminata de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Cristo queremos darte muchísimas gracias, Señor, porque verdaderamente tú has resucitado. Lo proclamamos, Señor, lo creemos y lo vivimos. Como iglesia queremos testificar una vez más que solamente Cristo es el centro de nuestra vida y solamente en Él hay vida eterna y abundante. Señor, en el nombre de Jesús, si tu palabra ha llegado a corazones que no te han conocido todavía, que puedan en este momento creer, que tu Espíritu Santo los lleve a ese arrepentimiento y ellos puedan confesarse delante tuyo y renovar su fe, Señor, pidiendo perdón por aquellos pecados, pero sabiendo que tú amas a las personas, rechazas al pecado y que tus brazos están abiertos para recibir a todos aquellos que se presentan delante tuyo con un corazón arrepentido. Y que tu mismo Espíritu está confirmando esto en sus corazones. Señor, que si en este momento hay personas que están tomando esa decisión, que podamos conocer esas vidas, esas personas, compartirse en una fe genuina y animarlos a caminar siguiendo las pisadas del Cristo, del resucitado de Jesús. Señor, también te pedimos por aquellos que ya hemos creído y que una y otra vez seguimos tus huellas, aun cuando muchas veces quedamos allí varados, parados o nos desviamos por otras carreteras, Señor. Ayúdanos que hoy, celebrando este tiempo de Pascua del Cristo resucitado, afirmemos nuestros pasos detrás de los pasos de Jesús. Infundidos por el poder de tu Espíritu Santo, que podamos renovar nuestra fe, Señor, para abrir nuestros ojos espirituales a esa realidad que vos querés mostrarnos y creer verdaderamente que tú tienes un llamado como iglesia, tienes un llamado con cada uno de nosotros para mostrar tu poder, tu reino, tu perdón, tu restauración, Señor, espiritual.
pero también para poder acercarnos en los mismos gestos que Jesús, con amor y servicio, en aquellos que tienen necesidades, Señor. Y desde esa manera también mostrarle que tu reino se ha acercado, que tu amor está allí, extendiéndole la mano para que alcancen salvación y vida nueva en Jesús. Danos, Señor, no solamente el gozo de tu salvación, sino el compromiso de testificar, la consagración para testificar que tú eres el resucitado. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias y todo lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Jesús.